Eh, lo- Todos me escuchan bajito. Espera un momentico, yo miro. De Y ahí, momento lo escucho bien. y ahí cómo me escuchan. Ahí se escucha bien, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo Buenas les va? tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, no sé si todos los que están conectados el día de hoy ya están en el grupo. De todas formas, voy a compartirles aquí en el chat el link. Ah, bueno, ya me estaban preguntando el link del grupo de WhatsApp. Ahí está el link del grupo de WhatsApp para que porfa se agreguen. Entonces, pues todavía no hemos como empezado como la interacción porque apenas iniciamos la semana pasada, el día miércoles, que fue como una parte introductoria del proceso. El día jueves ya eh, también fue como una parte de generalidades del proceso, pero ya hoy sí vamos a empezar un poco más con temas puntuales, como les había comentado. Esta semana vamos a tener estos encuentros, pues, y yo pienso que vamos a trabajar temas muy, muy teóricos como los aspectos generales o de lo que nosotros conocemos como las generalidades de este diplomado, ¿verdad? Y de la estructura como tal del proceso de formación que vamos a empezar nosotros a desarrollar. ¿Sí?
Entonces, para que sepan, de pronto los que se conectaron hoy por primera vez o los que de pronto no se conectaron el jueves, entonces para que sepan que vamos a empezar como todo el tema estos 3 días, más que todo desde la parte teórica, para que ya nos vayamos adentrando un poco en este tipo de procesos, ¿sí? Ya posterior a eso, ya como les había comentado, la metodología que yo utilizo para este tipo de este diplomado específicamente es todo lo relacionado con aspectos prácticos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de, del transcurso de esta formación o de este diplomado, como les había dicho, yo hago como si empezáramos desde cero, ¿verdad? Empezamos desde cero, entonces la idea es precisamente como ir de pronto integrándonos o acoplando al proceso. ¿Sí? Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo estoy muy atento, yo estoy muy atento a los que levantan la mano, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación o si tienen algún comentario o intervención, pues lógicamente yo les doy la palabra para que hagan pues su proceso en este caso, o sus aportes, ¿ya? Entonces, no, la idea es iniciar ya hoy con los contenidos temáticos, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos revisando estos objetivos, ¿verdad? Los objetivos que vamos a desarrollar o que nosotros vamos a trabajar en el transcurso de la formación, ¿sí? Donde expliqué cada uno de ellos. Ustedes también hicieron algunas intervenciones, algunas consultas o preguntas. Entonces ya hoy vamos a hablar de los contenidos temáticos y vamos entrando un poco más en materia de los procesos, ¿sí? Entonces, con los contenidos temáticos eh, por aquí me está hablando Tatiana Bastidas. Tatiana, Nor, de acuerdo a la programación que mandó con Fenalco, los días de clase son martes, miércoles, jueves. ¿Sí? Yo era el que estaba confundido porque yo lo había programado lunes, miércoles, jueves. Entonces ya hice pues la consulta y todo y son martes, miércoles, jueves. Entonces para que porfa, ya yo cambié también. Tranquila. Ya yo también cambié en Teams la serie, me imagino que ya les llegó la actualización. Yo me imagino que ayer no les llegó recordatorio del encuentro, entonces porque ya yo cambié la serie en Teams, precisamente para eso. Y el tema del grupo de WhatsApp, ahí está, nuevamente lo coloqué aquí en el chat. Le das clic ahí y pues lógicamente ya él te lleva al grupo. Listo, para que te agregues, por favor. Bueno, entonces, todo lo relacionado con los conceptos temáticos, con el contenido temático de esta formación. Esta ya es como un poco más resumida, ¿sí? Ya es más resumida cada uno pues, de los aspectos metodológicos y también temáticos que vamos a desarrollar. Entonces, aquí es de manera más resumida. Estamos como en esta primera parte, ¿sí? Estamos como en conceptos introductorios, lo que son las generalidades. Hoy vamos a ver un poco de la importancia y tipologías de proyectos, ¿verdad? Luego ya vamos a empezar con todos los procesos de estudios de investigación del mercado y técnicas de predicción, ¿sí? A través de las diferentes metodologías, ¿sí? El estudio técnico del proyecto, todo lo relacionado con la parte de lo que se requiere, ¿verdad? Lo que se requiere con relación a la estructuración o a la formulación de un proyecto desde el aspecto técnico, como qué, como maquinaria y equipos, infraestructura, todas las condiciones que se requieren precisamente para determinar la capacidad instalada del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a desarrollar en ese estudio técnico. Posterior a eso, el estudio administrativo del proyecto, donde explicábamos todo lo relacionado con los perfiles que requiere un proyecto, que es es uno de los cuellos de botella de cualquier proyecto.
¿Por qué? Porque sencillamente a veces no tenemos o no buscamos más bien o no proyectamos, ¿sí? No proyectamos los perfiles acorde a lo que de verdad se requiere dentro de la estructura del proyecto. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a revisar cuáles son esos aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos que se requieren para qué? Esos perfiles, perdón, que se requieren para determinar un correcto funcionamiento dentro de cada una de las etapas de un proyecto, ¿sí? Entonces, ese estudio administrativo, está todo el tema del orden jerárquico o lo que nosotros conocemos como organigrama, también los perfiles, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esa estructura organizacional del proyecto. Continuamos con el estudio económico y financiero. Ese estudio económico y financiero, pues lógicamente determina algo que se llama viabilidad. Yo les decía que hay personas o hay de pronto autores que determinan que el estudio más importante o más relevante de un proyecto es el estudio económico, el estudio financiero o el análisis financiero. Pero esto tiene que ser de carácter integral, ¿sí? Carácter integral, porque para llegar al estudio económico o financiero se debe de tener toda la estructura técnica y se debe de tener toda la estructura, en este caso organizacional del proyecto y pues lógicamente todo lo que tiene que ver con la parte administrativa del proyecto, ¿sí? Porque yo sin eso pues no puedo, ¿sí? No puedo determinar el análisis financiero de mi proyecto, ¿sí? Entonces, todos los estudios, todos los componentes de un proyecto son importantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué de pronto le someten al análisis financiero o al estudio económico o le dan un grado de relevancia mayor a los demás? Es porque ese es el que me da la viabilidad, ¿sí? Entonces, dependientemente de que yo haya hecho un buen estudio de mercado, un estudio técnico muy acorde a la realidad a la realidad o del contexto donde yo estoy, pero si el análisis financiero me da que no es viable, el proyecto, pues lógicamente yo no lo puedo desarrollar, tengo que empezar a organizar. ¿Sí? De pronto por eso es que le dan esa connotación que es uno de los más importantes, pero para mi concepto, todos los estudios, todas las características que marcan la estructura de un proyecto son relevantes, son importantes, ¿verdad? Y pues lógicamente al final vamos a hacer una estructura integral del proyecto. Una estructura que ahí es donde le va a quedar a ustedes como ese modelo, ¿verdad? Ese modelo de, de, de proyecto, para que ustedes lo puedan tomar como base para los demás proyectos como tal, ¿sí? Entonces, aquí de pronto entramos en unos contenidos un poco más específicos, ¿sí? Un poco más específicos, donde vamos a empezar a trabajar toda la estructura de la idea o del proyecto como tal. Recuerden que aquí podemos trabajar cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Ya sea proyectos con unas características académicas o proyectos con unas características de inversión, ¿verdad? Y dentro de esas características de inversión o de esa tipología, también ahí encaja los proyectos de emprendimiento y tenemos una tercera tipología de proyectos que son los proyectos de tipo social, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos enmarcarnos de acuerdo a la idea que vamos a empezar a estructurar. Entonces, ¿cómo vamos a definir todo lo relacionado de nuestro proyecto? Primero, hay que identificar, hay que identificar a qué sector económico pertenece. Esto es un proceso importante, ¿verdad? Un proceso importante conocer a qué sector económico pertenece el proyecto que yo voy a estructurar o voy a formular, ¿sí? ¿Para qué? Porque es que de ahí también depende todo lo relacionado con qué, con la parte de mis clientes potenciales o mi mercado objetivo. ¿A quién le va a apuntar? ¿A quién yo le voy a apuntar en este caso, hasta dónde voy a llegar con mi proyecto o a quién debe llegar mi proyecto, ¿sí? Entonces yo debo determinar cuál es ese sector económico, ¿sí? La actividad económica, a qué se dedica pues la empresa o el proyecto.
Yo hablo aquí de empresas ya desde la parte operativa. Recuerden que la formulación del proyecto es la primera fase y ya cuando nosotros ponemos en marcha el proyecto, pues se puede determinar como una empresa desde la operatividad del proyecto. Por eso es que hay algunos procesos que vamos a manejar de manera paralela, ¿sí? Dentro de la estructuración, pero a la vez también ir estructurando todo lo relacionado con la operatividad de nuestro proyecto. En caso tal de que ustedes quieran más adelante poner en marcha o poner en práctica ese proyecto o darle ejecución a ese proyecto, entonces se debe de determinar o se debe de tener toda la estructura operativa, en este caso de mi proyecto. Vamos a definir todo lo relacionado con nuestra misión, visión. Aquí les voy a hablar de manera generalizada, porque cuando entremos a esos temas de manera puntual, que ya ustedes deban de desarrollar o deben de estructurar toda esta estructura o todo este horizonte estratégico del proyecto, entonces ustedes deben de formular pues, la misión, la visión, los objetivos empresariales, las ventajas tanto competitivas como comparativas, ¿sí? Y pues la estructura organizacional y algo también relevante que es la descripción del sector, que esto va muy relacionado con el sector económico. Entonces, yo creo que aquí ya la gran mayoría conoce todo este tema, que una misión, pero vuelvo y le reitero, voy a hablar de manera generalizada. Cuando ya entremos en cada uno de los aspectos, yo les amplío eso, les doy un ejemplo y les digo cómo se desarrolla o cómo se estructura cada uno de estos ítems. Entonces, la misión es la razón de ser de nuestro proyecto, ¿sí? ¿A qué se dedica, verdad? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Esa es la misión, ¿sí? La visión es todo lo relacionado con la proyección. Cómo yo, en este caso, me proyecto o cómo yo visiono, cómo yo me sueño ese tipo de proceso, ya sea en un tiempo definido. Recuerden, hola, ¿me están preguntando algo? Bueno, no sé, escuché como un micrófono abierto. Pensé que me estaban preguntando. Entonces, el tema de la visión, ¿verdad? ¿Cómo me proyecto? ¿Verdad? ¿Cómo yo sueño que se desarrolle ese proyecto? Viene un aspecto que son los objetivos empresariales y esos objetivos empresariales deben de cumplirse acorde a qué? Acorde a la funcionalidad de mi proyecto. Cuando yo hago un proceso de un proceso relacionado con la funcionalidad de mi proyecto, esos objetivos deben ir relacionados con lo que yo voy a hacer. Y de ahí que yo, cuando determine esos objetivos, que sean, recuerden que un objetivo tiene unas características. Igual esto yo también más adelante se los voy a estar recordando. Que los objetivos deben ser medibles, ¿verdad? Deben ser alcanzables. Inclusive se pueden trabajar a través de una metodología que se llama metodología SMART, ¿verdad? Que sean específicos, medibles, alcanzables, etcétera, ¿verdad? Entonces, y que se determinen, pues lógicamente, en un tiempo. Eso lo vamos a desarrollar nosotros acá también. ¿Por qué? Porque hoy en día los objetivos de los proyectos se debe de tener una estructura que yo pueda hacerle algo que se llama seguimiento y control a esos objetivos. Y en caso tal de que yo no le esté haciendo seguimiento a esos objetivos, pues lógicamente yo no voy a tener control de mi proyecto. Entonces ahí se puede empezar a perder el control de mi proyecto. Entonces yo debo realizar todo lo que tiene que ver con la parte de determinar o enlazar esos objetivos con lo que yo voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar o vamos a estructurar o a realizar los objetivos de nuestro proyecto. Yo les voy a enseñar una técnica muy sencilla de cómo sacar los objetivos del proyecto, ¿sí? Porque a veces eso se nos convierte en algo complejo, que no sé cómo hacer un objetivo o cuál
o cuál es mi objetivo, ¿verdad? O cuáles serán los objetivos del proyecto. Y ahora yo que me invento de qué es lo que yo voy a desarrollar o cómo yo voy a estructurar un objetivo. Recuerden que los objetivos son las tareas que acompañan, los objetivos específicos que estamos hablando. Los objetivos específicos son las tareas que acompañan al objetivo general, ¿verdad? Entonces a veces se nos dificulta por la misma estructura del proyecto o de pronto porque no tengo claridad o no tengo tan amplio conocimiento en este tema. Entonces se nos dificulta realizar una estructura de los objetivos. Entonces acá vamos a aprender a hacer unos objetivos de manera, vea, de manera muy sencilla. A través de la metodología del árbol de problemas, ahí nos van a salir los objetivos. Entonces no vamos a estar buscando objetivos por otro lado, sino que del mismo proceso, sí, que del mismo análisis que se haga dentro del proyecto, de ahí me van a salir los objetivos de una manera muy sencilla y muy fácil. Y pues lógicamente van a estar directamente alineados con lo que yo voy a hacer, porque los objetivos deben de tener una línea consecuente a las acciones que se van a desarrollar dentro del proyecto. Entonces eso lo vamos a desarrollar. Luego viene todo este tema de las ventajas competitivas y comparativas, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Las ventajas comparativas y competitivas de un proyecto, yo las resumo en algo que se llama factor diferenciador, ¿sí? Factor diferenciador, ¿verdad? Entonces, a veces también se nos dificulta buscar el factor diferenciador. Entonces, este factor diferenciador del proyecto lo vamos a estructurar o lo vamos a determinar bajo una pregunta, ¿sí? Bajo una pregunta. Entonces, vamos a suponer que nuestro proyecto sea un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿por qué me deben de comprar este producto o este servicio a mí y no al otro, a la competencia? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a responder o a darle respuesta a ese factor diferenciador. Entonces ahí es donde nosotros decimos, es que a mí me van a comprar porque es que yo utilizo, tengo, qué sé yo, tengo una plataforma digital que los otros no tienen. Porque yo manejo mejores o mejores no. Yo manejo más presentaciones que los demás. Porque es que yo tengo un equipo especializado para el desarrollo y elaboración de esos elementos o de esos servicios. Porque yo tengo maquinaria especializada, ¿sí? La última tecnología para el desarrollo de ese tipo de producto o servicio, ¿sí? Eh, o algo, de pronto, el factor diferenciador no tiene que ser de pronto algo que genere tanto impacto. Desde algo muy simple como los procesos de atención, como son atención al cliente o servicio al cliente, desde ahí también se parte en ese, determinando, pues lógicamente, el factor diferenciador. ¿Sí? Y se lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. A veces nosotros, ¿sí? El producto, vamos a hablar de un establecimiento, vamos a hablar, qué sé yo, de una panadería. Esa panadería, pues venden productos muy buenos, ¿sí? Productos muy buenos, bien presentados, etcétera. Pero entonces la atención, cuando nosotros vamos, la atención no es que sea muy buena. Entonces, más bien, la atención es un poco mala. Entonces, partiendo de ahí, nosotros ya enseguida vamos diciendo, el producto es muy bueno, pero la atención es muy mala. ¿Sí? Hay algo que no me gusta, que uno llega allá y ni lo atienden, de pronto no son cordiales y ni decentes al momento de atender a las personas. Entonces, partiendo desde ahí, cosas muy sencillas, porque el factor diferenciador no necesariamente tiene que ser, no, es que yo tengo la última tecnología de punta. No necesariamente los factores diferenciadores deben de tener como esa estructura. Pueden ser estructuras un poco más simples, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajarle porque este sí que debe de determinar o debe ser un factor determinante en nuestro proyecto, ¿sí? Debe ser un factor determinante en nuestro proyecto.
nosotros debemos de tener muy claro cuál va a ser el factor diferenciador de nuestro proyecto. Y se los digo por experiencia que hoy en día todos los proyectos que nosotros postulemos o que nosotros presentemos, una de las preguntas o uno de los elementos fundamentales o elementos clave para la aprobación, para la validación, etcétera, de los proyectos es ese factor diferenciador, ¿verdad? Nosotros vamos a producir, qué sé yo, vamos a montar, el proyecto es el montaje de una hectárea, establecimiento de una hectárea de plátano. Sí, pero eso lo hace todo el mundo, ¿verdad? Y entonces nos van a decir, bueno, pero y van a hacer montaje de esa hectárea de plátano y cuál va a ser el factor diferenciador de ustedes. Ah, es que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con unas características que vamos a determinar que este cultivo va a ser orgánico. Ah, bueno, ya eso genera un factor diferenciador. Ah, que vamos a incluir jóvenes, ¿verdad? Jóvenes para todo el tema del relevo generacional. Eso es un factor diferenciador. Entonces debemos de pensar al momento que ya estructuremos nuestra idea, debemos de pensar cuál va a ser ese factor diferenciador o ese valor agregado que va a tener nuestro, o que debe de tener nuestro proyecto para que sea, valga la redundancia, para que sea diferente frente a los otros, ¿sí? Entonces, esto también lo vamos a trabajar a través de una serie de preguntas, ¿sí? Donde esas preguntas, pues lógicamente nos van a dar pie para estructurar o para determinar cuál va a ser mi factor diferenciador. La estructura organizacional, que ya habíamos hablado un poco, un poco acerca de eso, ¿verdad? Todo el tema de los perfiles, ¿sí? Esto también es clave. Esto es clave para ya, pero esto es clave ya en la puesta en marcha, ¿verdad? Es clave en la puesta en marcha. Entonces yo requiero o se debe de determinar los perfiles de manera específica acorde a lo planeado en la estructura del proyecto, ¿sí? Yo no, yo no puedo de pronto, es como si yo dijera, no, mi proyecto es, qué sé yo, montar una empresa bueno, que haga software, ¿verdad? Que haga software y todo el tema de sistema o todo el tema tecnológico. Y entonces yo diga, ah, no, yo conozco un muchacho que él sabe mucho de computador. Él te coge y te desarma y te arma un computador en menos de nada, ¿sí? Y puede que él sepa desde la parte empírica, ¿sí? Pero de pronto ya un poco más que tenga que hacer, qué sé yo, programación, que tenga que utilizar unos programas específicos para hacer, bueno, para hacer como todo el tema de las páginas web, de aplicaciones, no sé qué. Probablemente esa persona no sepa de eso. Entonces yo debo de buscar los perfiles que sean acorde a la estructura, ¿sí? O a nuestra, en este caso, la funcionalidad del proyecto. Y ahí es donde a veces nosotros empezamos a cometer errores o cometemos errores porque o en los proyectos ya en la puesta en marcha se cometen errores precisamente porque a veces quieren ahorrar plata, ¿verdad? Entonces no contratan a las personas que del perfil que se requiere, de pronto por ayudar a amigos o familiares, ¿sí? Entonces, no, vamos a meter lo que él aprende eso, ¿sí? Pero ¿y cuánto tiempo me va a durar la enseñanza, ¿sí? De esa persona. En cambio, si ya yo contrato uno que tenga experiencia, él ya sabe. Entonces, yo puedo también exigirle un poco más frente a las acciones que va a desarrollar, ¿sí? Entonces, este tema de la estructura organizacional en todos los proyectos es clave, ¿sí? Es como vea, como yo creo que yo les ponía el ejemplo de un vendedor. Si el vendedor no tiene experiencia en la empresa o el proyecto es nuevo y ese vendedor no tiene experiencia, pues se le va a dificultar al proyecto de pronto el cumplimiento de las metas. Por una sencilla razón, porque esa persona no tiene experiencia en el tema de ventas. Posiblemente hasta eso no sea lo de él, ¿sí? O de ella,
el tema de venta, quizás de pronto sean tímidos al momento de hacer contacto con un cliente, ¿verdad? Entonces, mire que esto es complejo. Yo les pongo un caso de la vida real que me pasó a mí, que nos pasó a nosotros en la empresa. Nosotros en algún momento tuvimos un convenio con con una empresa y para todo el tema de formación, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pasaban, desde la empresa hacían como todo el tema de convocatoria, pero nosotros le dijimos, no venga, nosotros le ayudamos. Le ayudamos porque lógicamente si nosotros te convocamos, a nosotros nos pagaban por persona. Entonces, si nosotros convocamos, vamos a empezar a convocar más personas para los cursos y lógicamente nos sirve a nosotros. Y entonces nosotros pensamos, ¿sí? Como no estábamos de pronto un poco relacionados ni familiarizados con esa área, ¿sí? Entonces nosotros dijimos no y colocamos a una persona, a un conocido, a que empezara a hacer convocatoria a través de teléfono a las personas, así como cuando los llamaron a ustedes a ofrecerle el diplomado, venga, somos de Confenalco, tenemos una formación para ustedes con estas características, así, 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 y les echan toda la historia, ¿verdad? Pero aparte de que le echen toda la historia, también esa historia detrás debe de generar un proceso de convencimiento a la persona para que realice el proceso, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, no, vamos a poner a esta persona para que llame. En vez de ayudar, lo que hicimos fue empeorar la cosa. ¿Por qué? Porque las personas, cuando revisamos los listados todos los días, entonces, ¿cuántas personas llamaste? No, mire, llamé a 150 personas. ¿Y cuántas les dijeron que sí? Entonces, no, apenas de esas 150, apenas confirmaron 10. ¿Cómo así? Entonces, empezamos a hacer un análisis de eso. Empezamos a hacer un análisis de eso. Entonces, el análisis o lo que encontramos fue que la persona llamaba, sí, bueno, usted está interesado en hacer un curso de manipulación de alimentos. Usted ya hizo el curso de manipulación de alimentos. Ah, sí lo hizo. Ah, bueno, chao. Pero ni le preguntaba cuándo lo hizo, ya se le venció, etcétera. Y de pronto el que le decía, venga, ¿usted está interesado en el curso de manipulación de alimentos? No. Ah, bueno, chao. Pues se debe de indagar un poco más. Y lógicamente, esas personas que hacen pues todo el proceso de esos call centers, que ustedes yo creo que también les ha pasado cuando nos ofrecen algo, que nos llaman de todas estas empresas de telefonía o que nos llaman a ofrecer tarjetas de crédito o que nos llaman a ofrecer esas tarjetas de estos almacenes de grandes superficies. Tienen un poder de convencimiento que a veces uno resulta diciendo que sí, ¿sí? Y después uno dice, bueno, ¿y yo para qué dije que sí? ¿Verdad? Pero es porque tienen experiencia en ese sector, en esa área, ¿sí? En esa área específica. Entonces, esto es fundamental, eso es fundamental en los proyectos, conseguir personas para Entonces, ahí para terminarle la historia, en vez, como se los dije ahorita, en vez de ayudarnos, nosotros pensamos, no, vamos a poner una persona que llame aquí, pues lógicamente van a venir más personas, etcétera, cuando vamos a ver que fue lo contrario. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía el perfil ni tenía la experiencia en ese campo. Entonces, entonces la recomendación que yo les doy es esa. En los proyectos se debe de estructurar dentro de toda esta parte organizacional, se debe de organizar muy bien los perfiles y cuando ya esté o se vaya a la puesta en marcha, esos perfiles se deben de respetar. Ah, es que yo requiero un administrador financiero que sea especialista en gerencia y que tenga al menos un año de experiencia administrando hoteles. Yo los debo de requerir con esas características. ¿Qué va a hacer? ¿Que van a haber unos perfiles difíciles de conseguir? Sí, van a haber perfiles difíciles de conseguir. Inclusive en las zonas, a veces es casi que imposible conseguirlo. Entonces ya yo debo de tener también un plan B para eso, ¿verdad? Pero en lo posible, los perfiles que se estructuren o que se
proyecten dentro de nuestro proyecto se deberían de cumplir precisamente para para hacer como todo lo relacionado con la puesta en marcha de manera asertiva de nuestro proyecto, ¿sí? Y la descripción del sector que va relacionada con el sector económico, ¿sí? Esa descripción del sector yo debo de conocer el sector. Aquí vamos a hacer una actividad que es todo lo relacionado con la parte de segmentación. Es una actividad, creo que casi que obligatoria. Bueno, obligatoria, a mí casi no me gusta utilizar esa palabra, más bien necesaria, ¿sí? Necesaria para todos los proyectos. Hacer un proceso de segmentación. La segmentación es dividir los posibles sectores en los cuales va a intervenir mi proyecto y de ahí empezar a determinar por cuáles voy a arrancar, ¿sí? Por cuáles voy a arrancar. Es un proceso que yo debo de analizar muy bien, precisamente porque todo lo relacionado con algo que va a estar directamente relacionado con la segunda parte de este tipo de contenido, que es este que está acá, que es la parte de mercadeo, ¿sí? Es la parte de mercadeo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un trabajo, una actividad que es todo lo que tiene que ver con la segmentación, donde yo voy a empezar a, por dónde debería empezar, ¿sí? De acuerdo a mi capacidad instalada y también de acuerdo a la actividad económica de mi proyecto. Entonces, este segundo ítem, que es todo lo relacionado con el mercadeo, vamos a desarrollar el portafolio o el brochure de mi proyecto, ¿sí? Que la gran mayoría de los proyectos en este caso, de los emprendimientos, de las empresas medianas y pequeñas, no lo manejan, no lo manejan. Y es algo fundamental, fundamental determinar un portafolio de servicios, ¿sí? Donde se describan los productos o servicios que se van a ofrecer. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar eso, vamos a hacer una ficha técnica, ¿verdad? Para empezar a estructurar, pues lógicamente, el portafolio. Hay que definir el ciclo de vida del producto o servicio, o sea, desde dónde inicio y hasta dónde termina como el proceso. Y si después del consumo de ese producto o servicio se determinan otro tipo de aspectos, ¿verdad? Que se deban de controlar. Como por ejemplo, hay productos que usted lo compra. Entonces, qué sé yo, una bolsa de papitas fritas, un snacks. Usted se comió su snacks y en este caso depositó o en la basura, ¿sí? O ¿sí? La basura o en los puntos en este caso ecológicos, usted de acuerdo al empaque, entonces hace la clasificación del residuo. Hasta ahí llegó el proceso, ¿verdad? Pues ya eso después que usted haga después una clasificación, entonces ahí la bolsita debe de decir que es un producto que se puede, perdón, es un desecho o es, en este caso que se puede reciclar, etcétera, ¿sí? Pero hay otros elementos que no. Por ejemplo, si nosotros produciéramos, qué sé yo, produjéramos pilas, baterías, nosotros produjéramos baterías, entonces eh, hay una responsabilidad social empresarial que va encaminada dentro del ciclo de vida del producto, porque esas baterías tienen unos elementos que son tóxicos, entonces la empresa debe garantizar una cadena de custodia para hacer recolección de las baterías usadas, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros también tendríamos que mirar todo el tema del ciclo de vida del producto o servicio. Eso lo vamos a determinar cuando ya se tenga de manera específica o se tenga especificado cuál es el proyecto que vamos a trabajar. Vamos a empezar a realizar todo lo que tiene que ver con el segmento, lo que estábamos hablando, ¿verdad? El segmento del mercado nos va a determinar algo que es la descripción del cliente al cual vamos nosotros a encaminarnos y también puede ser el nicho de mercado, ¿sí? El segmento del mercado es cuando lo dividimos
Y ya el nicho es cuando nosotros identificamos cada una de esas divisiones a cuál le vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, estos tres van de la mano, ¿sí? ¿Por qué es importante dentro de mi proyecto realizar un proceso de segmentación? Y aquí sí necesito, de pronto les voy a hacer una pregunta y necesito que intervengan. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, los que estamos hoy aquí en la sala, vamos a montar una empresa, ¿sí? Estamos montando una empresa de asesorías en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? En seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo les digo hoy, muchachos, me conseguí los recursos para el montaje de la empresa. Vamos a ofrecer todos los servicios de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. E iniciamos mañana. Iniciamos mañana. Mañana todo el mundo en la empresa y mañana tenemos que salir a ofrecer los productos, los servicios, perdón. Mañana tenemos que salir a ofrecer los servicios. Cabe resaltar que hay algunos profesionales o algunos de ustedes que de pronto son de un sector, ¿sí? O en este caso, tienen unas formaciones específicas y de pronto se les facilita irse por algunas líneas. Pero si yo les digo, mañana montamos, mañana montamos la empresa, ya desde hoy montamos la empresa y mañana arrancamos, salgan a ofrecer. ¿Ustedes para dónde salen? A ofrecer los servicios de las asesorías. ¿Para dónde arrancarían ustedes? ¿Quién me dice? Laura. En las empresas. Ay, perdón. Total, sí, lo que iba a decir mi compañera en las empresas, pero empresas más o menos de qué, de construcción, yo me iría por ese sector, empezaría por ese sector, porque ellos son de los que más tienen como riesgos, factores de riesgo, entonces empezaría pues como en ese sector, pero en sí en todas las empresas, porque todas las empresas necesitan como esa inducción. Ok. Oglia, para dónde arrancaría? Bueno, que siguiendo el lineamiento de mis compañeras que escogería empresas, yo me iría para empresas, pero de lo que es sector industria, todo lo que sea producción, todo lo que sea producción. Prácticas de manufactura, industria, todo lo que se procese a mano, con Ok. herramientas. Ok, listo. ¿Quién más? ¿Para dónde arrancarían? Profe, Yo- Sí. eh, en el tema de arrancar es a buscar el nicho de mercado, según lo que usted estaba diciendo, es como tener esa visión de a qué nicho nos vamos a enfrentar. Como el tema es tan amplio y es necesario en este momento para todas las empresas, sería uno identificar o sea, como las empresas en la zona donde uno esté, las que tengan más, como el nicho de empresas de, ¿cómo me explico? Por decir algo, como decían las compañeras, las de producción, las de manufactura, en este momento, pues que lo más, digamos, lo que más abunda en la zona de Urabá son las empresas bananeras. Y es un sector que, como decía la compañera de construcción, es un sector que también requiere mucho acompañamiento en ese tema. Entonces, pero obviamente lo primero es el paso a paso de definir cuáles son qué es lo que vamos a ofrecer realmente y en dónde nos vamos a enfocar y de qué manera lo vamos a hacer, si dentro de la empresa o por fuera, o sea, si vamos a colocar una persona adentro o es una asesoría para que ellos monten el sistema. Entonces, como identificar cómo nos vamos a vender como empresa. Listo, perfecto. Oglia.
Profe, estamos partiendo, aquí me quedó una duda, estamos partiendo del punto de que ya estamos capacitadas para ofrecer el producto o no. Sí, Porque, ya ustedes saben, ustedes son profesionales en esa línea. ok. No, entonces sí. Ok, los demás, ¿para dónde ofrecerían? ¿Dónde ofrecerían los servicios? ¿Qué dicen? ¿Por qué son tan callados, están tan callados? Profe, una pregunta, o sea, primero, pues desde mi parte, yo digo que primero se debe analizar, hacer un análisis financiero del mercado en el cual se va a ofrecer el producto, ¿sí? Ujú. Y saber hacia quién se le va a ofrecer el producto, haciendo, digamos, una encuesta para saber a quién se le debe ofrecer el producto o quién debe de saber cómo uno le va a ofrecer el producto hacia esa persona para ver si realmente se le puede ofrecer o realmente se siente conforme al producto que uno le vaya a ofrecer. Pues mi aspecto, no sé. Ok, pero tú ¿para dónde iniciarías? ¿Para qué sector? Yo iniciaría por el sector de donde el sector o sea, de donde se va a ofrecer el producto que vendría siendo, digámoslo, puede ser eh, ¿cómo le explico? Eh, Se me fue la paloma, profe. Dale, no te preocupes. Bueno, ahí es ahí era donde yo quería llegar, ¿verdad? La importancia, la importancia de hacer un proceso de segmentación. Ustedes miren que inicialmente dijeron un sector, pero después lo justificaban. Lo justificaban porque era de pronto uno de los más representativos de la zona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo reitero el proceso de segmentación. Si un proyecto no tiene claro cuál es su segmento de mercado, entonces va a suceder eso. Cada quien va a seleccionar de pronto un sector económico con el cual haya tenido experiencia o haya tenido de pronto algún contacto, ¿sí? Y entonces llega todo el proceso y se empieza no se identifica, ¿sí? O no se tiene claridad a dónde voy a apuntar. Por eso es que se debe de determinar, ¿sí? Por eso se debe de determinar todo lo relacionado con la segmentación del mercado, ¿sí? Yo debo de segmentar, porque es que ya ahí cuando yo segmento el mercado y ya yo identifico a cuál es el que yo le voy a apuntar, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál es el que yo voy a enfocarme? Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que yo entonces, porque probablemente ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo así? Entonces yo en un proyecto me enfoco en un solo segmento del mercado. No necesariamente, pero yo sí debo de empezar a enfocarme o debo de empezar a determinar cuál va a ser el segmento al cual yo le voy a apuntar inicialmente. Entonces, por decir algo, no, aquí todo el tema de, de las fincas bananeras requieren asesoría e implementación de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo voy a empezar a de pronto buscar ese segmento o identificamos ese segmento y le vamos a empezar a ofrecer a ese segmento. Una vez ya se tenga abarcado todo ese segmento y si mi capacidad instalada está para aprovechar no, para de pronto anexar otros segmentos donde yo también tenga experiencia, entonces los empiezo a abarcar, ¿verdad? Empiezo a abarcar ese otro segmento, pero yo no puedo salir de pronto así como se dice coloquialmente, a la loca a buscar cliente
sin tener claridad cuál es el enfoque del proyecto, ¿sí? Entonces, para eso es que se hace el segmento, se hace el proceso de segmentación. Entonces, eso lo vamos a determinar acá, cuáles van a ser los segmentos o cuáles deberían ser los segmentos por los cuales yo debería iniciar toda la estructura de mi proyecto y lógicamente de ahí empezar. Ya abarqué todo ese segmento. Bueno, vamos a ver cuál otro segmento, si tengo suficiente capacidad instalada, puedo empezar a abarcar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a realizar como esa estructura de pronto un poco más organizada para determinar cuáles son esas características que yo debo de empezar a conocer o a reconocer dentro de mi proyecto como tal. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, hasta ahí yo creo que he entendido. Ok. Listo. Ok, bueno. Posterior a eso, hacemos lo que en todo proyecto se llama marketing mix, ¿verdad? El marketing mix es todo lo que tiene que ver con describir la competencia, quién está haciendo eh, lo mismo que yo hago, ¿sí? Entonces yo debo de identificar cuáles son esos, esa, es, esos proyectos que están directamente relacionados con la competencia, ¿sí? O con mi competencia como tal, ¿verdad? O desde nuestro quehacer como tal, ¿verdad? Entonces yo aquí debo de determinar cuáles son esas competencias de manera directa y de manera indirecta. Entonces yo aquí identifico mis competidores, ¿sí? Mis competidores directos e indirectos. Recuerden que hay elementos que son competencia directa, pero hay otros elementos que pueden ser, bueno, en la parte de los productos se llaman sucedáneos, pero esos sucedáneos a veces también eh, generan un grado de competencia alto, ¿verdad? Eso se pudo evidenciar cuando existían almacenes de cadena o almacenes de estas grandes superficies, que eran los únicos que había en el mercado, pero posteriormente empezaron a llegar todos los demás. Es de uno, el Lara, este Justo y Bueno en su momento, no sé qué. Y ellos decían, no, esas son tiendas pequeñas que posiblemente no van a generar tanto, no nos van a generar tanto efecto, no nos van a generar tanta competencia, pero mire que de pronto listo, si hubiese una más que otra, pero le pusieron muchas y entonces eso sí ha sentido, sí lo han sentido esas grandes superficies. Que luego de eso, mire que las olímpicas también empezaron con esa dinámica a sacar un poco, o a montar también tiendas un poco más pequeñas como con la misma estructura. Entonces, mire que yo tengo que analizar todo eso. Yo debo de analizar todo lo que tiene que ver con la parte de mis competidores. Todo el tema de promoción, publicidad, precio, canales de comercialización, lo vamos a trabajar a través de algo que se llama marketing mix, ¿verdad? Precio sugerido y precio del portafolio. Ojo con esto. Los precios, el factor precio, aunque hoy todavía se sigue considerando un factor diferenciador, pero no es uno de los más relevantes. Pero ojo, yo sí debo decir, es un producto o servicio que yo voy a sacar, que yo voy a realizar o a determinar, yo sí debo de tener claro algo. Todo lo relacionado con la parte del precio del mercado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo voy a montar una empresa, proyecto de
de venta de repuestos de automotores y me conseguí un proveedor, unos proveedores en Alemania, y esos proveedores me venden esos repuestos económicos y repuestos de muy buena calidad. Cuando yo traigo esos repuestos a Colombia, todavía pues siguen siendo económicos, ¿verdad? Pagando pues todo el tema de los aranceles, impuestos, etcétera. Todavía sigue siendo muy económico. Entonces vamos a suponer que un repuesto que normalmente se consigue en el mercado en 100.000 pesos, a mí puesto aquí en Colombia me sale en 35.000 pesos. ¿Sí? Yo fácilmente yo puedo vender ese repuesto, ¿sí? Sacándole un 30%, un 40% de utilidad, aunque lo que dice la teoría es que un margen de utilidad del 30% es un margen súper bueno, ¿verdad? Pero yo puedo decir, bueno, voy a obtener un margen de utilidad superior, lo voy a vender en 70.000 pesos. Cuando yo salgo con ese repuesto al mercado en 70.000 pesos, entonces la competencia me va a ver como un competidor desleal, ¿verdad? Como una competencia desleal. Entonces, ahí es donde se debe de hacer el análisis. Y a veces por eso es que algunas empresas puede que generen algún tipo de inconveniente en el sector comercial, ¿sí? Aunque nosotros no nos vamos a meter tanto en ese sector porque ya eso es un tema totalmente aparte, pero yo sí debo de salir con un precio muy similar al que está en el mercado, ¿sí? Camilo, sí, cuéntame. Profe, pero uno ahí tiene que ver, como usted nos dijo la otra vez, sobre el ejemplo que nos había dado. Uno tiene que saber, por ejemplo, si usted lo va a comprar por allá en otra parte, ¿cierto? Y acá tiene un precio, pero realmente sí tiene, o sea, concorda con lo que usted está diciendo, porque si, por ejemplo, la otra empresa lo ven como un competidor en el cual usted realmente compra un producto en otra parte, ¿cierto? Pero uno tiene que saber de que no le vaya a perder ese producto. Claro, lógicamente, debes de conocer Ya, el valor unitario del producto. obvio, porque si no, o sea, si no va a perder, si usted lo vende a un precio de que le dieron el mismo precio a donde lo compró. No, no, ahí Pero el tema es, tiene dale, que dale. mirar a cómo lo vende lo venden acá y usted vendérselo al precio de que usted no le pierda ni que usted no le gane, pero que realmente le, no tenga una afectación en la parte económica suya, por decirlo así. Bueno, siempre se debe de buscar, el tema de los proyectos, siempre se debe de buscar una utilidad, ¿verdad? Excepto de pronto los proyectos con unas características sociales que se busca un bien común. Pero en este caso, el ejemplo que yo les decía era, a mi puesto aquí en Colombia, el repuesto me sale en 35.000 pesos, ¿sí? En 35.000 pesos, pero el precio que se maneja en ese sector económico de ese repuesto, el promedio son 100.000 pesos. Lo que pasa es que si ya yo sé que el producto me vale 35.000 pesos puesto aquí, ¿verdad? Si yo empiezo a vender ese producto a 50.000 pesos y tengo un margen de utilidad pues relativamente bueno, entonces los competidores me van a decir, ve, me van a ver como una competencia desleal o de pronto lo que se dice coloquialmente, este ya viene a dañar la plaza, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo debo de empezar a hacer ese análisis o realizar todo lo que tiene que ver con el precio sugerido, hacer ese análisis del precio sugerido con relación al precio que hay en el mercado. Entonces yo no puedo llegar nuevo, ¿verdad? Nuevo al mercado y tirar un precio tan bajo que afecte a los demás, porque me van a ver como una competencia desleal. Entonces ahí es donde yo debo de poner un valor que sea muy similar al que está en el mercado, ¿verdad? Eso lo estamos hablando desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Que se maneja mucho así,
¿sí? Desde el punto de vista comercial. Entonces, eso es para que lo tengamos ahí como en cuenta. Marlene, sí, cuéntame. Sí, profe, pero con ese tema del precio, uno no estaría perdiendo ahí como la oportunidad de entrar al mercado y captar de entrada más clientes. Porque ¿En es qué que sentido? las condiciones con el precio, o sea, si el producto mío yo lo puedo comercializar más económico que el promedio del mercado, yo creería que entraría es a dinamizar el mercado donde estoy y ya una competencia de precios, ¿sí? Pues Sí, yo no total. Profe, sentiría que sería algo desleal, o sea, si yo me pongo a igualarlo a los 100.000 pesos, si yo estoy entrando nueva, dejo de aprovechar esa oportunidad que me está dando el yo haber hecho las gestiones para conseguirlo más económico, Ok, ¿sí? profe, vale. yo le agrego otro a Entonces, la de esa compañera. manera, yo creería que yo captaría con mayor facilidad parte de ese mercado, si es el mismo producto. Entonces, Ok, Yo le, si yo trato de igualarlo al mercado, yo creo que perdería la oportunidad de entrar y captar más clientes de lo normal, de lo que podría captar normalmente un negocio nuevo, ok, creo yo. vale, sí. Igual, profe, ya te explico, dale, Oglia, ya les explico. eh, para agregarle un poquito a la compañera, o sea, para argumentar un poquito de lo que usted está diciendo, voy a poner un ejemplo. Sucede que yo compro pulpas de frutas en una empresa grande que lo produce, ¿cierto? La empresa tiene una venta al por mayor e igual al detalle y tiene varios clientes. Su foco es cliente al por mayor. Sí, Las empresas normalmente cuando uno consigue los productos por debajo del precio de la competencia, te dan un valor sugerido, porque es que los proveedores, cuando tú vendes tan barato, entras a un mercado vendiendo tan barato, el proveedor también se calienta, por así decirlo, y empieza a perder futuros clientes. Hey, vení, yo a vos también te compro, este man, ¿por qué lo está vendiendo tan barato? Y entonces empiezan de una forma indirecta a competirle al proveedor también. Por eso los precios sugeridos al público, que normalmente podemos analizar que eso no se cumple. Usted va a comprar un paquete de papitas y dice, precio sugerido al público 1.200 y ustedes lo venden a 2.000 y pico, ¿cierto? Pero lo que le trata de decir a usted que le distribuye es que en 1.200 usted igual le está ganando, con la intención de que usted no le compite. Es que ya después usted se empieza a convertir como en otro distribuidor y le estás compitiendo a tu distribuidor inicial. Es eso lo que tratan de regular cuando los precios deben hacerse competitivos y a lo que se llama competencia desleal, porque técnicamente empiezas a competirle también a la persona a tu proveedor, porque entonces tu proveedor, tú te empiezas a convertir en un proveedor también para otros, porque si yo estoy aquí y yo vendo un repuesto en 100.000 pesos y Julanita lo vende a 50, pues le compro a la Julanita, igual lo voy a ganar, se empieza a ok, convertir en un proveedor vale, como eso. listo. Dale, Oglia, muchas gracias. Marlene, Sí, profe, o sea, yo entendí que el ejemplo era que yo conseguí importarlo más económico, o sea, yo no estoy ujú, comprando dentro del terreno. Entonces, por eso, o sea, mis gestiones me ayudan a que yo pueda tener un producto más económico en ese mercado al que yo entré, ¿sí? sí, total. Entonces, lo que yo sí estoy de acuerdo es que de pronto, digamos, el margen de la utilidad no sea eh, tanto, pero sí tendría la oportunidad, en el ejemplo que usted colocaba, en el mercado está 100.000, yo lo compro a 35, venderlo en 80, ¿sí? Lo estoy vendiendo más económico, le estoy ganando lo suficiente, pero si el producto en algún momento
se encarece, yo tengo un margen de utilidad para seguirlo teniendo ahí, ¿sí? Total. A la hora de comprarlo. Entonces yo pienso que no venderlo más económico en los términos en que usted pone el ejemplo es perder la oportunidad de entrar al mercado, digamos, pisando fuerte, con precio que en estos tiempos es lo que en términos generales tienen por ahí un 60% en la decisión de compra de una persona. Ok. Entonces, Vale. entonces creería yo pues que estaría uno perdiendo como una oportunidad ahí de entrar pisando fuerte al mercado. Dentro del ejemplo pues que coloco. Listo, vale, Marley. Tatiana. No, profe, iba a decir lo mismo que acabo de decir la compañera, pues uno entraría ganando. En 80.000 pesos que tenga el producto, pues voy a seguir ganando. Y en caso tal de que el cliente pida rebaja, porque pues no falta, hay gente que compra con tal precio que tú le des, o llega el que pida rebaja, igual voy a seguir ganando, no voy a perder. Y en ese ámbito empieza la competencia a que otras empresas también hagan promociones. O sea, como yo sé que el otro está vendiendo más barato, pues hago una promoción. Así empiece a ganar menos, pero estoy ganando algo también. Ok, vale. Santiago. Listo, pues yo también ando, por así decirlo, de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros y anexo a eso digo que también es la manera en la que yo influya en atraer la clientela, ya, o sea, ¿qué voy a hacer yo o de qué manera voy a decir o a exponer mi producto para que las personas realmente vean que mi producto es de buena calidad, tiene su garantía, entre otras cosas, ¿cierto? Para que también me vean como un fuerte y no simplemente, no, es un más nuevo, entonces de pronto no lo conocemos, no sabemos cómo son sus productos, sino también saberle llegar o como dicen por ahí, saber vender. Ok, vale. Camilo. Profe, pero una pregunta, también, o sea, uno tiene que mirar cómo va, o sea, el precio del producto, ¿cierto? Pero uno también tiene que, eh, por decirlo así, no perderle, pero sí hacer, por ejemplo, aumentarle un poco, hacer una promoción, hacerle publicidades también o sea, para que realmente, y mirar también, por ejemplo, si te venden un producto mal, o sea, malo, pero te lo venden barato, vas a perder cliente. Tiene que saber uno mirar a qué compra, a dónde va a comprar o a qué comprador se le puede comprar para así poder llamar a la clientela, o sea, al personal que realmente, si por ejemplo, porque, o sea, yo tengo una moto, profe, y a mí me toca cambiar el aceite. Y si por ejemplo en una parte te venden un producto, el aceite vale 30 y en otra parte te lo venden a precio sugerido que son 29.000 pesos, ¿a dónde iría uno? A la parte donde se lo están vendiendo al precio sugerido, o sea, más barato. Porque ¿cómo vas a gastar? O sea, si te lo venden en una parte más barato, ¿cómo vas a ir a otra parte más cara? Ok, vale. Bueno, les explico el tema de este tipo de proceso. Cuando nosotros estamos realizando un proyecto que vamos a entrar nuevos al mercado, ¿ya? Vamos a entrar nuevos al mercado. En ese sentido, nosotros debemos de llegar, ¿verdad? Para esto ya existen estudios y análisis de lo que estamos hablando. Lo que ustedes dicen es totalmente cierto, ¿sí? Eso es totalmente cierto. Pero cuando nosotros somos nuevos, nosotros no podemos o no debemos, ¿sí? No, no es que no puedan, sí se puede, pero no se debería llegar. Vamos a poner el mismo ejemplo, con el ejemplo que venimos. Nosotros nos conseguimos esos repuestos a 35.000 pesos, el precio promedio del mercado son 100.000. Nosotros no deberíamos llegar al mercado con 50.000 pesos.
¿Por qué? Porque vienen entonces todo el tema de, de los demás vendedores y van a empezar a generar algún tipo de acciones o pueden generar algún tipo de acciones en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo debo de salir con un precio muy similar al mercado y a medida que ya se vaya conociendo el producto, ya yo puedo ir ajustando el margen de utilidad, aumentándola, qué sé yo, ¿verdad? O de pronto disminuyendo el margen de utilidad para generar mayor volumen de venta. Eso también se puede hacer. Pero lo que yo les digo es que en un proyecto, cuando apenas estamos iniciando, nosotros debemos de conocer cuáles son los precios que hay a nivel del mercado, para que cuando nosotros salgamos, en este caso, salgamos con precios muy similares, muy parecidos. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Hombre, ya yo sé que a mí me sale el producto a 35.000 pesos y en el mercado está a 100.000 pesos. Entonces yo puedo salir con mi producto, por poner un ejemplo, en 85.000 pesos. Que de pronto es un valor que está muy cerca, ¿verdad? Que está muy cerca al, al que hay en el comercio, al que hay a nivel, en este caso, en el mercado como tal. Entonces yo puedo salir como con ese valor. A medida que vayamos avanzando y vayamos cogiendo un poco más de clientela, se vayan de pronto estructurando mejor nuestro proyecto, ya ahí yo me puedo, inclusive lo que decía la compañera, ya yo me puedo convertir en proveedores de algunos que también le compran a otros, ¿verdad? Pero cuando yo salgo de entrada pueden pasar dos cosas. Así como cuando yo salgo de entrada con precios bajos, vamos a suponer que yo ese producto, yo dije, voy a tumbar todo el mundo y voy a empezar a vender esto a 50.000 pesos. ¿Sí? A 50.000 pesos me le gano 15.000 pesos con un margen de utilidad bueno y entonces me llego. Entonces puede pasar dos cosas. Uno, de que exista muy buena aceptación y muchos clientes, inclusive otros que vengan y tú les vas a ser el proveedor de las otras empresas. Pero puede pasar que exista de pronto una empresa muy fuerte, que te empiece a nivelar los precios e inclusive hasta bajar más los precios porque son empresas muy grandes y entonces ahí puede que tu producto ya tú no lo puedas vender a más de, qué sé yo, de 40.000 pesos. Entonces el margen, porque la otra empresa empezó a bajar los productos tan fuerte, empezó a bajar los productos que tiene de pronto músculos económicos, un músculo financiero más fuerte que tú y entonces puede sostener hasta productos, ese producto a pérdida. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser, de pronto analizar muy bien cómo están los precios en el mercado y salir con precios similares. Eso es lo que se recomienda desde la formulación y estructuración de los proyectos. Vale. Tatiana. Profe, por ejemplo, yo te pregunto un ejemplo, cuando salió la marca de Agua Cielo, ya hace rato estaba Brisa y tenía pues buen reconocimiento y todo mundo tomaba la Brisa. Cuando entró Cielo, yo no muy recuerdo bien, pero creo que entró como a 1.000 pesos el tarro de agua. Y a medida que pasó el tiempo, pues se fue posicionando y ya no tiene nada que ver que sea Brisa o que sea Cielo. Ya la gente depende de lo que quiera o su presupuesto, la compra. Y mire que ella llegó con un precio bajo y se quedó. Sí, vale. Es que existen, por ejemplo, tú puedes salir, en este caso existen algunas estrategias que son agresivas, ¿verdad? Existen dentro de la parte empresarial como tal, existen estrategias que son agresivas en el tema comercial, ¿verdad? Entonces, existen productos, por ejemplo, de la marca, aunque ya no son tan económicos, pero de la marca Aburrá. Aburrá empezó a salir Sí. con productos, llegó con productos muy económicos, ¿verdad? Con una estrategia muy agresiva, pero ya tú sabes, tú ya empiezas a mirar la diferencia en las condiciones de cada producto, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de calidad, porque si el producto está en el mercado es porque cumple con las condiciones de calidad. Y aquí lo que tenemos que empezar a mirar son todo el tema de aceptabilidad de las personas. Y eso se puede, son competencias agresivas o estrategias agresivas, perdón, estrategias agresivas en el tema comercial.
Pero lo que se sugiere, vuelvo y les digo, lo que se sugiere dentro de la estructuración y dentro de la parte de la formulación del proyecto es que cuando nosotros empecemos a revisar el tema de del precio, el precio debe estar muy similar, cuando son proyectos nuevos, precios muy similares a los que hay en el mercado. Eso es lo que se sugiere dentro de la estructuración y formulación de los proyectos, ¿vale? Por ejemplo, también en el tema de la leche colanta, que vale como, si no estoy mal, por ahí unos 7.000 pesos. Y en el de uno la leche vale 3.000, 3.500, o sea, la mitad. O sea, la competencia, ¿verdad? Porque en el de uno se compra bastante leche. Claro, sí. Vuelvo y Es les una digo, o sea, competencia. y bueno, y ahorita hablamos, después que intervengan los dos compañeros, hablamos del caso contrario. Hablamos del caso contrario. ¿Sí? Listo. Laura, dale. Profe, yo iba a poner un ejemplo muy peculiar al de mi compañera, y es que, por ejemplo, la marca Bicola, Postobón era pues como el boom y todo eso, y cuando entró Bicola con sus precios súper económicos, de una vez fue como arrasando pues con la marca Postobón, que es muy reconocida. También, profe, yo le quería poner como un ejemplo, y es una tienda. Por ejemplo, las tiendas antes tenían demasiado, o sea, era porque está cerquita aquí en la esquina, porque era como el desbare que tenía uno en los barrios para no ir hasta el centro, que tocaba que ir al Éxito, tocaba que ir a Olímpica, que era lejos. Entonces, eso de uno se metió en todo barrio, literal, hay un de uno. Entonces fue acabando como con esas tienditas. Entonces Exacto, eso. son competencias agresivas, ¿verdad? Son competencias agresivas, pero yo vuelvo y les digo, o sea, lo que se recomienda, ¿sí? Dentro de la estructuración del proyecto, dentro de la formulación, perdón, del proyecto, lo que dice la parte teórica es, nosotros cuando salgamos con nuestro producto o servicio, en caso tal de que el proyecto sea de inversión, debemos de analizar los precios que hay en el mercado. Y si nuestro precio es muy por debajo del que hay del mercado, yo debo de pronto ajustar lo que más se pueda el precio que está en el mercado para que nuestros competidores no vayan a generar o no vayan a tener como esa idea de que es una competencia desleal o que de pronto vamos a empezar a dañar la plaza, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dice o lo que en este caso se recomienda dentro de la formulación de los proyectos. Profe, pero si por ejemplo yo soy una persona que puedo tener un ejemplo, una idea muy buena de un proyecto, la estructura muy bien organizada y todo, pero si no cuento con el dinero necesario para ese proyecto, ¿qué puedo hacer en ese caso? Pero no cuentas con el dinero necesario para qué. Para realizar el proyecto. Ejemplo, un ejemplo, vacunación a los perritos, a las mascotas de las personas, pero yo no tengo el dinero para comprar las vacunas, para las inyecciones, no cuento con el dinero para contratar a las personas especializadas en eso. ¿Qué haría uno ahí? Ok, O sea, ¿qué puerta se dirige claro, o a quién tocar, eso, pues, eso en lo, caso de... eso lo vamos a tratar acá, ¿verdad? Como yo se los decía la semana pasada, existen muchísimas entidades a nivel país que aportan recursos, ¿verdad? Aportan recursos o más bien lanzan esas convocatorias para gestionar recursos. Entonces ellos tienen una bolsa y nosotros presentamos el proyecto y el proyecto puede, si es viable, entonces o puede ser viabilizado y ellos nos dan ese tipo de recursos. Lo ideal es que nosotros toquemos la puerta a las entidades que generan o dan esos recursos, pero con una connotación de que sean condonables, ¿verdad? Y hay muchísimos proyectos que tienen como esa estructura. Porque yo le puedo decir, ah, no, es un préstamo en el banco, pero de eso no se trata, ¿verdad? Se trata de pronto buscar unas entidades que digan, ve, yo tengo este proyecto vale 300, 400, 500 millones de pesos, vamos a empezar a gestionarlo, vamos a meterlo por esta línea
Y si el proyecto sale, pues esa plata no las dan para la ejecución del proyecto y lógicamente nos hacen un proceso de interventoría o de seguimiento de ese proyecto. Y si el proyecto cumple con los objetivos, nos dicen, vea, la plata es suya, sigan realizando, pues lógicamente el proceso. Eso más adelante, cuando ya tengamos el proyecto estructurado, yo les explico cuáles entidades, de pronto si hay convocatorias abiertas, les digo qué convocatorias hay abiertas que ustedes puedan revisar. Para este año hay muchas convocatorias, ya hay varias convocatorias abiertas y sé que va a haber muchos recursos para proyectos. Listo, yo eso se lo comento más adelante. Listo. Bueno, lo otro, ahí estamos hablamos de precio por debajo, ¿sí o no? De precio por debajo, nuestro proyecto es nuevo y conseguimos ese proyecto muy por debajo, ese producto con un precio muy bueno, muy competitivo, podríamos decir. Pero y vamos a poner caso contrario. Vamos a suponer que con esa misma ejemplo, nosotros nos conseguimos los repuestos allá mismo con esas características, son unos productos muy buenos de una marca muy buena, pero puestos aquí en Colombia nos valen 100.000 pesos. O sea que yo tengo que venderlos por encima de 100.000, pues lógicamente yo debo de tener un margen de utilidad. Vamos a poner que puestos aquí en Colombia nos valen 110.000 pesos. ¿Sí? Pero yo digo, no, yo voy con el producto porque el producto de pronto me va a generar un producto que es muy, muy bueno, de muy buena calidad, tiene unos componentes excelentes, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí debo de empezar a hacer ese análisis. Bueno, si acá puesto con toda la logística y todo eso me vale 110.000 pesos, ¿yo a cómo lo voy a vender? A 130, 140.000 pesos. Va a estar por encima, ¿sí? Va a estar por encima del precio promedio del mercado. Entonces hay que analizar ese factor esa situación. ¿Cuál? Que yo soy un proyecto o una empresa nueva, yo no puedo llegar con precios demasiado elevados o que estén muy de pronto alejados del precio promedio del mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay otras marcas que posiblemente ya están un poco más posicionadas y entonces y con precios de pronto más asequibles para las personas. Entonces ahí es donde entra en juego todo el análisis financiero. Ah, bueno, yo tenía proyectado todo esto con 5 personas, pero ya con 5 personas se me incrementa pues todo el tema del precio, del valor unitario del producto. Entonces vamos a analizar. Ah, yo tenía contemplado un local con ciertas características, ya no puedo tener ese local. Vamos a reducir un poco este tema de este costo acá, precisamente para que el margen o el precio del producto esté muy similar a lo que dice el mercado. ¿Sí? Yo se los digo, en este caso, yo se los digo desde el punto de vista de la formulación del proyecto. Por eso les dije ahorita, de pronto desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista, en este caso, de todo lo relacionado de cómo se maneja de pronto la comercialización de los elementos en los diferentes segmentos de mercado, ya es una cosa totalmente diferente. Pero desde el punto de vista del proyecto, lo que nos indica la parte de formulación es que cuando nosotros lleguemos a sacar un producto o un servicio, debemos de tener muy en cuenta cuáles son los precios que hay en el mercado, para que entonces cuando estemos trabajando eso, analizamos de pronto cuáles son los que se van por esa línea, cuánto nos quedó ese precio y lógicamente del producto o servicio y lógicamente hacemos el análisis con la parte del mercado como tal. Listo. Bueno, continuemos. Luego empezamos con todo el tema de conceptos de producción y operación, ¿sí? Entonces, costos directos e indirectos de fabricación por unidad o por prestación de servicio, lo que se van por esa línea. Yo debo de conocer cuánto me vale a mí producir una unidad o cuánto me vale a mí prestar un servicio, ¿sí?
Eso a veces es difícil para algunos proyectos que lo tengan, pero eso es fundamental, porque es que si yo no conozco, ojo, si yo no conozco cuánto me vale a mí producir un producto o prestar un servicio, es porque yo no tengo claridad en todo lo relacionado con el costo operativo de ese proceso, ¿sí? Y yo no voy a tener algo que se llama poder de negociación. Si yo no sé cuánto me vale a mí un producto, producir un producto, yo no voy a poder negociar con otras personas o con posibles clientes. O si empiezo un proceso de negociación, yo no sé si estoy perdiendo o estoy ganando, o de pronto el margen de utilidad, no sé si es muy pequeño, etcétera. Entonces es fundamental que siempre tengamos claro todo esto. Eso lo vamos a hacer a través de un formato que yo les voy a compartir, y en ese formato me va a dar, después de que se haga todas la suma recta de los costos operativos, etcétera, y pues lógicamente de las ventas, de las posibles ventas, me va a dar un margen, y ese margen pues le sacamos todo lo relacionado con el valor unitario, ¿sí? Se debe de tener claridad sobre nuestros proveedores, quiénes van a ser los proveedores, independientemente de cualquier tipología de proyecto, ¿sí? Aquí debemos de tener claro cuáles van a ser los proveedores, cuáles van a ser esos, en este caso, esos stakeholders, ¿verdad? Que van a estar directamente alineados con nuestro proceso, ¿sí? El tema de la planta de producción en caso tal de que se requiera, o dónde se va, la infraestructura donde se va a prestar el servicio, nosotros ya lo debemos de tener como visionado o lo debemos de realizar, ¿verdad? En la formulación, cómo visionamos nosotros, cómo proyectamos nosotros nuestro proceso, ¿sí? Cómo va a ser la parte de la operatividad del proyecto, dónde se va a hacer. Entonces, eso es fundamental tenerlo también, ¿sí? El tema de ubicación, todo lo que tiene que ver con el análisis cartográfico, por qué se escogió, por qué escogieron ese sitio, el inventario en caso tal de que se requiera algún tipo de inventario dependiendo de la tipología del proyecto, la maquinaria, tecnología, y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos hacer, o aquí vamos a hacer algo que se llama flujograma de proceso. Pues lógicamente vamos a hacer un flujograma de proceso sencillo, ¿sí? Flujograma de proceso sencillo donde se van a describir las actividades de manera general, de qué es lo que nosotros, cómo se va a desarrollar lo que nosotros vamos a empezar, o lo que nosotros estamos proyectando o estructurando dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con producción y operación. También se debe tener muy claro, porque aquí dentro, por eso les decía, es que no únicamente la parte financiera no es lo importante, o únicamente es lo importante en el proyecto. No. Cada uno de las temáticas, o cada uno de los aspectos, son relevantes dentro del proceso, dentro de la formulación como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. O sea, todo eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, para que tengamos ahí como claridad frente a eso, no se me asusten, porque eso lo vamos a ir haciendo gradualmente. Lógicamente, aquí voy a estar yo siempre acompañándolo en el proceso, y ahí se van a dar cuenta que vamos a estructurar de manera muy sencilla un proyecto. De pronto los que pensaban que no, que hacer proyectos eso es lo más difícil que hay, etcétera, etcétera. Pues lógicamente todo tiene su complejidad, su grado de complejidad. Pero acá vamos a mirar, o nos vamos a dar cuenta de que este proceso es más sencillo de lo que ustedes, o de lo que algunos creemos, que a veces que nos dicen, no, que un proyecto eso es muy duro, que no sé qué, ¿no? Vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que es sencillo si seguimos como todas las indicaciones, o las reglas que nos dice desde la parte de la estructura como tal de un proyecto. ¿Listo? Bueno, ahora sí entremos un poco más en materia, ¿sí? Aquí tenemos unos conceptos clave, ¿verdad? Unos conceptos claves que debemos de tener en cuenta al momento de empezar a estructurar como tal, ¿verdad? Entonces, un proyecto
un concepto muy general, de proyecto es que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que es un proyecto, ¿verdad? O sea, es un concepto de proyecto muy generalizado. ¿Sí? Entonces, en este caso, esfuerzo temporal, ¿verdad? Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Se dice que todo proyecto es único porque parten diferentes, hay muchos aspectos que intervienen de manera activa en la ejecución de un proyecto, ¿sí? Intervienen de manera activa. La misma idiosincrasia, cultura, factores climáticos, ¿verdad? Infraestructura, ¿verdad? Vea, los que vivimos aquí en la zona de Urabá, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros a veces aquí en la zona de Urabá existen almacenes Éxito en 3 municipios, ¿verdad? En Carepa, Apartado y Turbo. Y a veces nosotros conseguimos productos en Carepa que no conseguimos ni en Apartado ni en Turbo. Y asimismo hay productos que conseguimos en el Éxito de Turbo que no se consiguen ni aquí ni en Carepa. Y entonces, es el mismo proyecto, ¿sí o no? Es el mismo almacén. Se supone que, entre comillas, deberían de manejar los mismos productos, pero por temas culturales, por temas de idiosincrasia, por temas de creencia, etcétera, etcétera, puede que el mismo proyecto tenga alguna variabilidad de acuerdo a la zona. Entonces, por eso es que aquí este concepto nos dice que es un resultado único, ¿sí? Y el otro concepto que debemos de tener claro es el ciclo de vida del proyecto. Entonces, son todas aquellas fases por las que atraviesa un proyecto, desde su inicio hasta su cierre, ¿sí? Entonces, en este caso, todas esas fases deben estar de pronto ahí estructuradas desde su fase de creación, ¿verdad? Hasta su fase final o punto de control, como se los decía con el ejemplo de las baterías, ¿verdad? Puede que el producto termine ahí su función específica, pero existen unos puntos de controles posterior a eso. Entonces, nosotros debemos de tener claro desde cuándo inicia hasta dónde termina nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, para tener claridad frente a eso. Ahora ustedes me van a decir qué creen o más bien, ¿qué es un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, bueno, un proyecto desde sus propias palabras. No busquemos de pronto información, sino desde sus propias palabras. Quiero escucharlo. ¿Qué piensan ustedes acerca del concepto, de ese concepto? ¿Qué es un proyecto? Los escucho. Oglia. Profe, un proyecto es una idea es una idea de negocio en muchas ocasiones cuando es del ámbito lucrativo. Entonces, quitémosle pues que es una idea de negocio. Es una idea que trato de materializar. Es una idea que trato que visiono y que a través de, ¿cómo le digo? No sé qué término usar. A través de una perspectiva, empiezo a identificar cómo, por qué, cuándo lo voy a hacer. Es una idea a la que le pongo propósito, algo así, y cuerpo y propósito. Es lo que me parece que es un proyecto. Ok, cuando hablas de propósito, es una idea que tiene unos objetivos o una meta, ¿verdad? Epa, eso. Listo, vale, listo ya. Marlene.
Profe, sería como una iniciativa de desarrollar, sí, una idea, sí, es como la iniciativa de desarrollar una idea que busque mejorar, sea personal, incluso los proyectos pueden ser personales, económicos, sí. Entonces es Ujú. como la iniciativa de desarrollar, de implementar una idea para mejorar algo, incluso para mejorarle la vida a alguien más. Es como lo que entiendo que es un proyecto. Ok, listo. Vale. Laura. Bueno, profe, según lo que usted nos ha explicado y según pues como el concepto así de varias cosas que me rondan en la cabeza, un proyecto vendría siendo como un plan que ejecuto yo como persona o con varias personas. Puede ser, como usted nos venía explicando, lo podemos hacer de tipo social, emprendimientos, cosas así. Y a ese proyecto, a ese plan, yo le voy a poner metas, le voy a poner plazos, lo voy a hacer siguiendo parámetros o tiempos, por ejemplo, para qué sirve, averiguar el nicho de mercado, como usted nos venía diciendo, localizar los sectores y todas esas cosas. Es como un plan que yo voy siguiendo los pasos para poderlo alcanzar. Ok, Laura. Vale. ¿Quién más? Hola, profe. Hola. Hola, Tatiana. Eh, sí, señor. Pues para mí un proyecto son unas actividades que se deben realizar para alcanzar un resultado en específico, que uno se proyecta, que debe tener una planificación, una ejecución, una fecha límite y requerir recursos disponibles para ejecutarlo. Ok, bueno, y ahí tú tocaste varios aspectos fundamentales. Tiempo, recursos. Bueno, listo, muy bien. Vale. Bueno. Camilo. Profe, para mí yo creo que es como planificar o crear algún diseño o alcanzar algún objetivo en el cual tú te vayas a especializar o en el cual tú vayas a meterle empeño y saber de qué se va a tratar en lo que en lo que tú realmente tienes por ejemplo, en lo que tú sabes, digo Ok, yo, profe, o alguna actividad en la cual tú realmente tenga ese empeño, que tú realmente reconoces lo que vas a hacer. ok. Listo. De pronto ahí el tema con lo que dices que debes de tener conocimiento en eso, sí, es fundamental, ¿verdad? Es fundamental de pronto uno, si se va a meter en un proyecto, ojalá uno tenga, eso es lo que a veces se requiere, que uno tenga al menos un grado mínimo, así sea un grado mínimo de conocimiento para estructurar o formular un proyecto. Bien. María Guadalupe tiene por acá el micrófono abierto, pero yo no la escucho. Bueno, los conceptos. Ah, no, pensé que ibas a comentar algo. Bueno, los conceptos que ustedes comentaron están directamente relacionados con qué es un proyecto, ¿sí? Pues lógicamente existen unos conceptos más específicos, ¿sí? Como este que le había mostrado, ¿sí? Que es un concepto muy general. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Proyecto, esfuerzo temporal. Pronto alguno de ustedes decía, sí, que yo quiero hacer esto, o que de pronto me hago tengo un propósito de hacer tal cosa, listo. Pero uno de los conceptos para mí, ojo,
para mí, más completo de proyecto es el que nos da el PMI, el Project Management Institute, ¿verdad? Que es como el instituto en este caso, que administra toda la parte de proyectos a nivel mundial, ¿sí? El PMI. Entonces, el PMI nos da un concepto que es muy amplio y lo vamos a analizar parte por parte. Entonces, él nos dice que es una secuencia de actividades únicas, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita. Todos los proyectos, así yo vaya a replicar el proyecto, voy a replicar el mismo proyecto en otra parte, yo les aseguro que hay unas condiciones diferentes o siempre van a tener unas condiciones diferentes por condiciones climáticas, por condiciones de infraestructura, por condiciones culturales, idiosincrasia de las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, mire que nos dicen una secuencia de actividades únicas. ¿Complejas? Claro que sí. Todo proyecto tiene un grado de complejidad al momento del proceso de ejecución o de operatividad, ¿sí? Entonces yo debo de tener claridad cuáles son esas actividades complejas. Por eso es que se determina algo que se llama plan de trabajo o cronograma de actividades. Pero ojo, que nos dice aquí, una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas. ¿Sí? Relacionadas. ¿Por qué relacionadas? Porque nosotros cuando hacemos nuestro cronograma de trabajo a través de un diagrama de Gantt, entonces las actividades van a estar relacionadas. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos quiere decir? ¿Por qué son relacionadas? Porque deben ser consecuentes o lo que nosotros llamamos actividades de carácter lineal. De pronto, para que me entiendan mejor, muy sencillo, las actividades deben ser secuenciales. ¿Sí? Deben estar relacionadas y deben ser secuenciales. ¿Cómo así secuenciales? La actividad 1, después sí, seguiría la actividad 2, después la 3 y así sucesivamente. Pero yo no puedo o no se debería empezar con la actividad 1, volarnos a la 3, pasar después a la 5, después devolvernos para la 2, después a la 4, después a la 7, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber relación y cuando no hay relación, entonces ya empiezan a haber dificultades dentro del proyecto. Entonces, esas actividades complejas y relacionadas se deben de estructurar a través de un ¿qué? De un cronograma de actividades, ¿sí? Teniendo un propósito o meta, lo que ustedes hablaron, que muchos de ustedes hablaron. Claro, se debe tener un objetivo claro, ¿sí? O una meta. Esas actividades deben de estar enmarcadas o deben estar alineadas ¿a qué? A una meta. Que deben ser completadas en un tiempo específico. Este tema del tiempo específico vuelve a estar relacionada con esto que hablamos aquí inicialmente, actividades únicas, complejas y relacionadas. O sea, el tiempo debe estar, ese tiempo específico para cada actividad debe estar, en este caso, integrada con las actividades que yo proyecté. Porque es que los proyectos no tienen, ningún proyecto que yo conozca tiene recursos infinitos, ¿sí? Y tampoco va a tener tiempo infinito. ¿Por qué? Porque las actividades se deben de programar, se deben de realizar dentro de un cronograma y lógicamente se deben de estructurar o se deben de determinar unos tiempos para el cumplimiento de su ejecución. Porque si no, empieza a generar problemas o retrasos en la entrega de los proyectos. Pero mire lo que dice, ser completado un tiempo específico dentro de un presupuesto, ¿sí? O sea, que ese presupuesto, o sea, esos recursos económicos están sujetos al tiempo de ejecución y lógicamente ese tiempo de ejecución está sujeto a las actividades que se van a desarrollar. Y de acuerdo bueno, entonces aquí ese presupuesto debe estar amarrado o debe estar sujeto ¿a qué? A lo que yo voy a desarrollar. Por eso es que ese presupuesto está sujeto ¿a qué? Al tiempo, porque es que si se me pasa el tiempo,
entonces ya se me incrementa el presupuesto, ¿sí? Entonces es como si yo les dijera, no, venga, es que la primera actividad es alistamiento del terreno, ¿sí? Y después del alistamiento del terreno que se hace manual, por decir algo, estoy diciendo cualquier cosa, que se hace manual, ahí yo voy a meterle una maquinaria para que haga, qué sé yo, un proceso de arado de ese terreno. Pero si el alistamiento del terreno se me atrasa y ya yo tenía contratado el tema de la maquinaria para el día que para el día que ya yo había proyectado esa maquinaria, entonces me llegó la maquinaria, pero yo todavía no puedo empezar a utilizar esa maquinaria porque todavía el terreno no estaba listo. Entonces ya esa maquinaria se me quedó ahí una semana, porque desde ahí inició el contrato. Entonces ya es una semana que yo estoy perdiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa semana en este caso, voy a perder esa semana porque esa semana se me va a rodar para el final del proceso. Entonces ya yo estoy perdiendo una semana. Entonces, si no se cumplen los tiempos, el presupuesto empieza a alterarse dentro de todo lo que yo tengo de la planeación. Por eso es que la parte de planeación de un proyecto se debe de analizar muy bien, precisamente para evitar evitar que de pronto existan algunas fallas en los tiempos en los tiempos de ejecución de cada una de las actividades. Y mire lo que dice acá, y de acuerdo a unas especificaciones dadas. Cuando nos hablan de especificaciones, nos hablan de temas relacionados con el tema, con la parte normativa o con la parte de regulación también de la operatividad de ese proyecto. ¿Sí? Entonces, mire que es un concepto muy amplio. ¿Sí? Es una secuencia de actividades únicas, compleja y relacionada, teniendo un propósito o meta y que deben ser completadas en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. Para mí, ojo, para mi concepto, este es, haga la redundancia, este es el concepto de proyecto más completo que de pronto se puede analizar y nos lo dice la PMI. La PMI, pues lógicamente es un órgano rector frente a todo este proceso relacionado con los proyectos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí como presente, porque todo lo que nos dice este concepto o todo lo que nos dice la PMI acerca de este proyecto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar unas actividades, a esas actividades se les va a realizar un proceso que se llama cronograma, o sea, cómo van a estar ejecutándose, ¿verdad? En unos tiempos específicos, ¿sí? Se les van a asignar unos recursos, ¿sí? Y tenemos que analizar todo lo relacionado con la parte de las condiciones legales, las condiciones técnicas, etcétera, ¿verdad? Las condiciones de calidad, bueno, todos los requerimientos legales o contractuales que determine la operatividad de nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Listo, señores? Preguntas hasta ahí, muchachos. Muchachos, ok. No, No, pues yo profe, creo que no, hasta ahí yo por el todo. momento no tengo ninguna pregunta. Bueno, ok. Bueno, muchachos, entonces, para el día de mañana, de pronto vamos a revisar algo que se llama etapas de un proyecto. ¿Sí? Vamos a revisar las etapas de un proyecto. Pronto el que quiera, apenas eso, etapas de un proyecto, con eso vamos a iniciar mañana cuáles son esas etapas de un proyecto y de pronto el que quiera profundizar un poquito y hacer de pronto alguna intervención mientras que en ese aspecto específico lo puede hacer. Listo. Bueno, muchachos, no, vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí.
Yo apenas, esta clase sí la cargo ahorita y se la comparto al grupo, listo, para que de pronto que la quiera tener ahí o la quiera revisar, pues la revise, ¿vale? Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Oglia, Profe, cuéntanos. ¿y la asistencia cómo sería? Profe, ¿La profe, qué? una pregunta. Sí, ya. ¿La asistencia se carga en la página o usted la carga? Qué pena que no escuché eso No, la no. primera clase. El tema de la asistencia yo la tomo de aquí de Team. Oh, ok, ¿Sí? Yo gracias. la tomo de acá de Team. Hasta luego. Listo, muchas gracias, Oglia. Hasta luego. Hasta mañana, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Bendiciones, hasta luego. Muchas gracias, No, profe. feliz noche. Igual para usted, que esté bien. Gracias.